presentarles desde la Facultad de Ciencias Económicas a nuestro director de la carrera de Contador Público, Jorge Viñales. Jorge está haciendo un trabajo de investigación sobre el análisis de la solvencia empresaria en contextos inflacionarios, un tema muy de actualidad. Hoy vamos a ver cómo viene esta investigación, en qué estado está, y vamos a quedarnos atentos a las novedades. Jorge es, además del director de la carrera de Contador Público de nuestra facultad, es magíster en Administración de Empresas de la UCA, Contador Público de la UCA, y doctorando, casi en cualquier momento le sacamos la N, en el doctorado de Administración de Empresas de nuestra facultad. Así que gracias, Jorge. Bueno, muchas gracias por la invitación y gracias a todos por venir. Así que bueno, vamos a compartir estos minutos como para poder repasar un poco de qué se trata esto, ¿no? Porque a veces cuando uno está trabajando en compañía se da cuenta que en contextos como la Argentina, con alta inflación, la información que provee, la información contable de los estados financieros, a veces no alcanza. Y en algunos lugares encontramos que tienen ciertas distorsiones. Así que bueno, ahí empecé a trabajar un poquito en cuanto a lo que eran los idiomas, porque la contabilidad no es ni más ni menos que el idioma de los negocios. Pero un idioma diseñado de tal manera que tiene que tener ciertas características y tiene que estar en un entorno estable. Cuando los entornos no son estables y empieza entonces a generar distorsiones de inflación, la información tiene algunos ceros. Y todos lo sabemos, ¿cierto? Ninguno de nosotros guardaría billetes de pesos en un cajón y los usaría muchos meses después porque se compraría mucho menos cosas. Y esos efectos en las partidas monetarias hacen que se generen distorsiones. Si se generan en nosotros, que somos personas, imagínate en organizaciones. Así que por eso la contabilidad es un lenguaje más, pero un lenguaje desarrollado a través de los números. Y por eso estos dos amigos, ¿sí?, Leonardo y Luca, desarrollaron ya hace muchos años en la Edad Media este lenguaje, y un poco inspirado en justamente desarrollar a través de información numérica, información de negocios que es mucho más sencilla y más potente que tener que escribir una bitácora día por día y tratar de encontrar qué pasó hace 200 días y qué pasó ahora, y es mucho más potente en cuanto a lo que es el diagnóstico de lo que pasa en un negocio. Rápidamente, como los médicos, cuando ven los análisis de los pacientes, pueden diagnosticar en pocos minutos y tener un estado de situación, ¿sí? Quien sabe leer a través de los números puede, a través de los estados financieros, hacer rápidamente un diagnóstico patrimonial, de resultados, de potencialidades en negocio, de generar dinero en cuanto al flujo de fondos, y puede ayudar a las compañías a poder mantenerse sanas y poder desarrollarse. Entonces, ese lenguaje a lo largo de los años se fue distorsionando y cada lugar del mundo fue desarrollando reglas. Y esas reglas fueron cambiando. Entonces, ¿qué pasó? Como la Torre de Babel, se transformaron en cientos de lenguajes diferentes, ¿sí? Así como hace 600 años Leonardo y Luca lograron ese lenguaje de los negocios basado en principios, el cambio más grande de los últimos años fue volver a los orígenes y volver otra vez a los principios, como ellos habían diseñado una contabilidad donde Leonardo lo había pensado en función de los equilibrios de la física hidráulica, equilibrios patrimoniales con resultados, resultados con flujo de fondos, ¿sí? Y ese equilibrio a través de este lenguaje requería que todos hablaran el mismo idioma. Y entonces en este siglo, pues de muchos fraudes contables y pérdida de la confianza en el mercado de valores, se fueron tratando de encontrar como un seleccionado lo mejor que había en la contabilidad del mundo para transformar un solo idioma. Un idioma en el cual pudiéramos entendernos alrededor del mundo. Y eso se generó, no como antes, que eran principios de contabilidad generalmente aceptados o mejores prácticas, sino un lenguaje obligatorio, sencillo, transparente y entendible por todo el planeta. Y arrancaron los mercados de valores, porque necesitaban inyectar confianza. Confianza en los inversores que supieran que lo que estaban diciendo era verdad. Y poco a poco, el desarrollo de esa información, de ese lenguaje, se fue expandiendo en el mundo y hoy casi 170 países hablamos el mismo idioma, ¿sí? En la Argentina hoy en día, vos tenés las normas internacionales obligatorias para las compañías que cotizan, para las entidades financieras, y optativas para el resto de las organizaciones.
y tenés la norma contable local argentina para el resto de las compañías que pueden elegir una u otra. También hay una norma internacional simplificada para compañías que no tienen mucha estructura, que se llama NIF para pymes, y es lo mismo, pero más chiquito. Pero lo bueno que tiene es que, por ejemplo, nosotros acá en la universidad, en esta materia, normas internacionales, tenemos sentados al lado de los estudiantes argentinos, hemos recibido estudiantes de Italia, de Alemania, de China, de distintos países de Europa que venían a cursar esta materia porque era la misma materia que cursaban en sus países. Es decir, se logró, así como el inglés es el idioma de los negocios hablado, las normas internacionales, la contabilidad internacional es el lenguaje de los negocios a través de esto. Y un poco esto nos ayudó a poder comparar. Si quisiéramos comprar acciones de compañías de autos, si quisiéramos comparar una japonesa con una sueca, con una francesa, otra italiana, podríamos comparar cada una de esas compañías porque están armados los estados financieros de la misma manera y con el mismo lenguaje. Y eso hizo entonces que justamente hay dos filosofías que está armada la contabilidad, en la cual los modelos contables tienen una cosa que se llama el patrón de medida, la unidad de medida, que es la moneda que vos utilizás para mostrar la información de ese negocio. Otros son los criterios de medición, cómo vas a medir. En los países estables, la mayor parte de los países miden a contabilidad histórica, y los comprobantes que te enseñaban en la primera materia de contabilidad eran los que te llevaban el camino para saber cómo te había ido. Pero ¿qué pasa? En economías en las cuales esa moneda es muy inestable, lo que necesitamos es ajustar justamente al día de hoy para tenerlo a un poder adquisitivo homogéneo, ¿sí? Y entonces eso es el ajuste por inflación que te va a permitir calcular la ganancia en forma real, porque si no estarías comparando cosas de hace muchos meses con cosas de hoy, y con lo cual tendrías distorsiones. Y entonces, a partir de ahí, empezamos a ver un poco qué es el impacto de la inflación en la información de los negocios. Fíjate, esta era la información prevista ya en abril, no hace mucho, de 2022, del Fondo Monetario. Y decían que Argentina preveía tener una inflación del 51%. Vamos a tener mucho más, ¿sí? Y hay muy poquitos países en el planeta que tienen que... El problema es un problema de corrección de la unidad de medida. ¿Para qué? Para justamente, como se acuerdan hace muchos años, cuando en la escuela te hacían hacer esos problemas donde pasabas de los metros a los kilómetros, de los kilómetros a las millas, son patrones de medida. Pero para lograr esa distancia, siempre la distancia era la misma. Y acá en Mar del Plata son 400 kilómetros hoy, hace 20 años y dentro de 50 también. Pero con la moneda no pasa lo mismo. Todos los días el poder adquisitivo va cambiando. Y entonces justamente este problema de la inflación requiere que ese patrón de medida sea un patrón de medida comparable. Hay distintas culturas y distintas formas de corregir esto, y hay países que dicen, yo me ajusto por la inflación, abandono esa moneda y tomo una moneda estable. Pero hay otros que no pueden abandonar la moneda local del país, como por ejemplo en Argentina, que es obligatorio expresar los estados financieros en la moneda de curso legal del país. Y entonces por eso tenés el problema principal que se detecta en los estados financieros para que no sea solamente información del pasado, sino que sea información que te permita proyectar al futuro una situación de un negocio y que puedas prever para todos los actores de ese negocio qué es lo que vas a poder decidir, porque si vos trabajás en una compañía que está al filo del precipicio para caer en una insolvencia, sabés que tenés que ir a buscar trabajo. Si fueras un proveedor, vas a pensar bien si entregar las mercaderías porque es probable que no te paguen, ¿sí? Si sos un cliente, haces un adelanto y me entregarán la mercadería, me prestarán el servicio. Todas esas cosas pasan cuando las compañías están en una situación media compleja y con lo cual entonces, según las partidas monetarias que tengan expuestos cada negocio, el efecto de la inflación va a ser distinto. Por eso te digo que estas partidas monetarias son valores fijos, como este billetito que hace muchos años fue $100 y hoy no alcanza ni para comprar un paquete de caramelos, ¿sí? Entonces, justamente lo que requiere es que vos perdés por mantener estas partidas monetarias expuestas a la inflación. Y el resto de las partidas, que se llaman respaldos de valor, como los autos, las computadoras, los celulares, uno ya no piensa en otra moneda, ¿sí? Por ejemplo, uno piensa en un celular más o menos $1000, ¿sí? Una computadora más o menos 2000.
y un auto más o menos de 10.000 para arriba. Y entonces, aunque los pesos cambian todos los días, vos buscas un patrón de medida para agarrarte de una medida que te pueda servir, ¿sí? Y esa es la razón por la cual entonces tenemos que trabajar para mejorar esos diagnósticos, ¿sí? Y cuando los contadores necesitamos hacer diagnósticos para el futuro de los negocios y ayudar a las compañías para que puedan llegar a buen puerto, para que estén sanas, para que crezcan y para que mantengan su actividad, evitar esto, negocios cerrados con carteles de alquiler, gente que se da con sus playitas, con todo lo que tenía porque se quedó sin trabajo, y todas esas situaciones que a lo mejor pierdas todos los ahorros de tu vida, es necesario inyectar confianza, es necesario que los estados financieros puedan ser una herramienta para diagnosticar qué es lo que está pasando, cuál es la probabilidad de que ese negocio sea correcto. Y entonces, ese es un poco el centro de este trabajo que, como decía Borges hace muchos años, cuando llegó a presentarse al concurso en la Universidad de Buenos Aires para ser profesor, se sienta y los 3 profesores que le iban a evaluar le dicen, ¿está preparado? Y Borges se ríe y le dice, y en realidad no me preparé específicamente, pero toda mi vida fue una preparación para hacer esto, ¿no? Y a mí me tocó desde muy chiquito trabajar en las oficinas de contabilidad gerencial, armar balances, a veces revisarlos, a veces auditarlos, enseñar acá muchos años esto, y trabajar en distintos lugares del mundo donde tuve que ayudar a hacer consolidaciones y encontrarme contabilidades de distintos lenguajes, ¿sí? Y entonces, un poco por todo ese trabajo, quise ahondar un poquito en el problema local argentino. Entonces, por eso es el análisis de la solvencia de las empresas de Argentina en este contexto que nos toca vivir, ¿sí? Y entonces ahí mi directora, Marta Panares Centeno, que está por ahí, ¿sí?, me orientó un poco a lo que es investigación, porque uno, cuando trabaja en su profesión, piensa que no sabe investigar, y en realidad la vida de un contador, sobre todo después de 30 años de peritaje, de comerciales, laborales, civiles, fue una vida de investigación permanente, pero de otra forma. Y lo que cambió fue la metodología, y cambió la forma de investigar. Y eso es un poco lo que les quiero contar, ¿no? Entonces, el resumen de este trabajo tiene introducción, que es un poco lo que les conté ahora, tiene una hipótesis para encontrar el lugar y plantear el problema, tiene objetivos a cumplir y principales resultados y una conclusión, porque justamente este trabajo requiere analizar no una empresa, no 2 empresas. Mucha gente hace una metodología de tomar una muestra, entonces toma 2, 3, 4 y trata de ver si eso después se replica al resto. Y yo dije, si esta es información pública y la podemos conseguir, y tenemos computadoras donde se puede trabajar, voy a tomar no una muestra, voy a tomar todas. Entonces tomé todas las compañías que cotizan en el mercado de valores en la Argentina. Y sobre todas las compañías hice este análisis. Y ahí entonces justamente lo que les contaba de los estados financieros, de un lenguaje único, requiere para adelante, ver si esas compañías pueden cumplir, analizar y evaluar lo que es la solvencia, ¿sí? Y entonces empecé a ver qué hacían en otros lugares del mundo con la solvencia, cómo hacían para predecir. Y en la vida profesional me tocó asistir a compañías e incluso capacitar gente, sobre todo, por ejemplo, en una calificadora de riesgo. Estaba trabajando con ellos para ayudarlos a capacitarlos, y ellos tomaban la mecánica de los Estados Unidos, y tomaban un año base de hace muchos años atrás, que para los Estados Unidos y para el dólar estaba perfecto. Pero pasa que en la Argentina, lo que es el valor razonable o el mercado, te cambia todo el tiempo. Y entonces, una calificación AAA de tomar algo de hace 10 años atrás está totalmente cegada a un mercado que la inflación sube así y productos específicos por arriba o para abajo. Algunos le ganan la inflación y otros pierden, ¿sí? Y en situaciones de bonanza, a lo mejor la gente aprovecha y compra una joya de Swarovski que está muy barata. Pero no sé si a alguno se le ocurrió ir o fue últimamente a Jumbo, que tenía muchos productos importados. Bueno, a la entrada de Jumbo ustedes encontraban una montaña de productos de lujo y nadie los compraba. ¿Por qué? Porque esos productos no se pudieron ajustar, pero la gente con el poder adquisitivo menguado por la inflación tenía que ir con la lista y comprarlo de la lista, ¿sí? Y esos productos quedaban muy por debajo de inflación y entonces el supermercado los tuvo que liquidar porque no los vendía. Y entonces es predecir situaciones con alta inflación y sobre todo hacer diagnósticos correctos de compañías.
Y cuando empecé a ver qué herramientas se utilizaban, había sesgos importantes, porque había un hueco, un agujero negro, que era la inflación. ¿Sí? Y entonces, en la hipótesis de este trabajo, dice incorporar en ese análisis las posiciones monetarias netas, que traducido al fácil, una posición monetaria es: tengo un negocio, tengo todo el dinero a cobrar en pesos y sin ningún ajuste, y me lo van a pagar muchos meses después. ¿Qué va a pasar con la inflación? Va a ser un valor congelado que cuando lo termine de cobrar muchos meses después, a lo mejor no me alcanza, me comió todo el margen y no me alcanza ni para reponer el producto. ¿Sí? Imaginen otra situación, una posición monetaria neta pasiva, caso del Carrefour, por ejemplo, el supermercado. Vos entras al supermercado, comprás y tenés que pagar en el momento. Pero Carrefour a sus proveedores les paga a los 6, a los 4, a los 3 meses. Es decir, esa misma deuda, sin ajuste, sin interés, la va diluyendo a lo largo del tiempo. Entonces es mentira que todos pierden por la inflación. ¿Sí? Una posición monetaria de meta pasiva hace que diluyas deudas y te financias gratis. Y ganas mucho dinero con la inflación. Y otros que tienen mucho dinero a cobrar, no lo pueden cobrar y no lo pueden ajustar, pueden terminar quebrando. Y eso en los indicadores normales no aparecía. Y entonces, para identificar solvencia de una compañía, es decir, la capacidad de cumplir compromisos, este es el trabajo que se hizo comparando los estados financieros con un indicador del profesor Altman, un norteamericano que trabajó en el análisis de la solvencia, y que trabajó estudiando un poco cómo se podía predecir eso, pero en economías del primer mundo, estables. ¿Sí? Él se acercó y trabajó en la Universidad Católica de Río de Janeiro, muy cerquita, nuestros primos. Pero siguió trabajando y todo su análisis fue sobre economías estables y faltaba el hueco de la inflación. Y entonces yo me propuse poner un granito de arena en los efectos de la inflación. Y entonces comparar ese índice, comparar qué hubiera pasado si hubiéramos puesto las posiciones monetarias. Y entonces ese fue el objetivo, y evaluar una solvencia y un cumplimiento de crédito, pero no en un contexto estable, sino en un contexto de alta inflación. O sea, llevarlo a las reales compañías argentinas y tratar de identificar una herramienta para hacer diagnósticos de mejor calidad. ¿Sí? Y a veces ese tipo de estudios se hacen con distintas metodologías. Y entonces podía tomar muchos caminos. ¿Sí? Por ejemplo, empecé a contactarme con gente que le preocupaba lo mismo en distintos lugares del mundo. Por ejemplo, una colega española me contaba, ella había tomado instrumentos financieros europeos muy estables, ¿sí? Y los hubiera comparado con los estados financieros. Pero acá en Argentina tenemos un mercado financiero chiquito y no tenemos esos instrumentos financieros. Luego me contacté con otro colega en los Estados Unidos, y él lo que hacía era comparar con los valores de bolsa. Entonces comparaba los estados financieros con la cotización de cada empresa, que a veces no incluye ciertas características. Pero bueno, eso no alcanzaba. Entonces, un poco en la investigación solo desarrollé así. La definí como cuantitativa, porque ahí recolectamos datos y los analizamos a través justamente de los estados financieros, y a partir de ahí vamos identificando comportamientos y patrones. También me pareció bueno hacerla descriptiva, porque desarrollabas todo un plan, y ibas desarrollando variables, analizando justamente las mediciones que ibas tomando, y entonces ver los elementos para poder tomar una decisión de mejor calidad sobre la solvencia. No como aquella base de años atrás, que el mercado había trabajado para arriba o para abajo, y esas fotos no salían. Y entonces, a lo mejor salía un estado financiero con una calificación muy buena, vos comprabas la acción de esa empresa y de la noche a la mañana la empresa quebraba. ¿Y qué había pasado? Y tenían fortunas de dinero a cobrar, y ese dinero se había disuelto porque habían cobrado muchos meses después, habían tenido que renegociar, y toda su ganancia se había ido diluyendo con la inflación. ¿Sí? Entonces, en ese estudio también fue transversal, porque busqué obtener un relevamiento de estados financieros bajo una norma igual, todas iguales, y de distintas industrias. ¿Sí? Que no le pasara solamente a los bancos, o solamente a los que fabricaban productos, o solamente a los que prestaban servicios. ¿Sí? Y ahí había un aspecto ético, porque decían, ¿y vos vas a revelar la información de las empresas? Y entonces yo pensé, tengo dos caminos. O voy y le pregunto a cada empresa, o tomo información que nadie me puede objetar porque es pública. Y entonces elegí el segundo camino.
Y lo que hice fue tomar información que es publicable porque es accesible a cualquier persona. El sitio de la Comisión Nacional de Valores es público y puedes bajar los estados financieros que vos quieras. Entonces, no hay ningún problema en cuanto a poder publicar y contar esos datos, ¿sí? Y bueno, y los principales resultados, lo que abordaron, fueron justamente efectos claves sobre los efectos de la inflación que te abren los ojos como para proyectar a futuro la situación de una compañía en función de cómo están las operaciones. Una cosa es decirlo, otra cosa es mostrarlo. Entonces, acá les cuento un poco lo que hice. Y ahora les muestro un poco la cocina, ¿sí? Lo que hay detrás de todo eso. Como conclusión, logré entonces que esas posiciones monetarias netas en la proyección de futuro, o sea, los efectos de la inflación incluidos en el análisis de la solvencia, te permitieran agregar un grado mayor de certeza de qué es lo que podía pasar, ¿sí? Es una mayor probabilidad, no hay una certeza, porque cada compañía puede pasar distintas cosas. Pero siempre cuando uno proyecta, trata de ir a lo más cercano posible de lo que puede llegar a pasar, ¿sí? Y entonces, cuando la gente tiene que tomar decisiones, los que invierten, los que trabajan, los que compran, los que venden, necesitan información que sea lo más confiable posible. Y por eso es muy difícil hacerlo en un contexto de alta inflación, ¿sí? Mucha gente ni siquiera miraba la información y la gente tiene el prejuicio que el estado contable es información del pasado. Y hoy en día eso cambió. Los balances que antes uno tiraba en el cajón y no miraba, ya no son históricos, son ajustados. Y ya no son información del pasado, son información del pasado, actualización de la situación presente y proyección del futuro. Por eso los que se están formando como contadores tienen que aprender muchas técnicas diferentes que antes no aprendían. Y entonces, esa es la forma en la cual se hizo. Y acá te cuento, ¿ves? Mirá, como esto, ¿ves que hay solapitas? De la A a la Z, pasé por todas las compañías que cotizan en la Argentina. ¿Ves? Este es donde estaba la lugar de la autopista del Sol, y así llegamos hasta Sorbaquina en la Z. ¿Sí? ¿Qué hice? Tomé los estados financieros que estos están bajados de la CNB. Y entonces fui tomando las posiciones monetarias. ¿Cuál es una posición monetaria? El efectivo y el equivalente, ¿sí? Las cuentas a cobrar se mantienen a ajuste. Cada posición monetaria que si yo no la cobro, se va derritiendo como un helado, ¿sí? Del otro lado, tomé las posiciones monetarias pasivas, que son aquellas que si las pateo, voy ganando dinero, ¿sí? Y entonces llegué a una posición monetaria neta. ¿Ves? La roja es la que pierdo, la azul es la que gano, y acá en posición neta, cuando pongo rojo, es que pierdo. Y así cada una la puse en este análisis, ¿ves? Esta compañía, eso está todo linkeado, es todo un trabajo en el cual tenés de la A a la Z todas las compañías de Argentina. Y entonces analicé los estados de resultados, las ventas, el resultado antes de impuestos, porque a mí me interesa la operativa, ¿sí? Los activos corrientes, los pasivos, el valor de la empresa y la cotización, y le agregué las posiciones monetarias. Estas son las fórmulas en las cuales partí, y a partir de ahí entonces pude lograr sacar un score. Que logré esto, que es el producto terminado, que ahora te lo veo más grande. De eso, cada compañía tiene su análisis, como si fuera un diagnóstico con el paciente, suponete que fueran 90 pacientes, y entonces analicé los 90 análisis clínicos completos. Y entonces lo miré, sin inflación, con inflación. Y acá está este análisis aplicando esta fórmula de Z-Score, ¿sí? Que va tomando las posiciones del dinero que tenés, las posiciones del endeudamiento, la solvencia, la liquidez, el apalancamiento, es decir, el dinero prestado, y la rotación de ese negocio. O sea, hay negocios que se funden muy rápido y negocios que pueden fundirse en mucho tiempo. Por ejemplo, tenés una mueblería con 300% de ganancia, pero que vende un cubo de mueble cada 3 meses. Perderá un poquito de inflación. Pero si un supermercado no repone los precios de la leche o el pan, y eso subió de un día al otro, cada día que está vendiendo se está fundiendo. Entonces la rotación es súper rápida. Por eso es que puse esos indicadores. Se los hago fácil. Esta línea de acá, de aquí para arriba, son empresas en las cuales tienen una situación en la cual, si está por debajo de eso, puede ser riesgoso. Aquí, más abajo de esto, es muy probable que la compañía quiebre. Y acá, esta es una zona que tenés que hacer un análisis más minucioso, pero estás en una zona de peligro, ¿sí? Y entonces fui analizando los indicadores y ahí es como yo hice el análisis empresa por empresa y después la Argentina completa.
Estas son todas las compañías que cotizan en la Argentina con el nombre fácil en la bolsa, tienen nombres cortitos, ¿ves? Por ejemplo, Aluar es Alua, ¿sí? Pero no le ponen todo el nombre. Central Puerto es CEPA, ¿sí? Y entonces tomé todas las compañías de Argentina y ese es el panel de las compañías que cotizaban, ¿sí? Y a partir de ahí entré acá, ¿ves? La Comisión Nacional de Valores, y de ahí fui a empresas, y de empresas fui a información financiera, porque hay mucha información, ¿sí? Para inversores, societarias, de emisiones, de acciones, pero yo busqué la financiera, ¿no? Y de esa financiera entré a estados contables, y de estados contables busqué del mismo momento. Y entonces ahí vas acá y como dos puntos, cuando tenés la nubecita, tenés el estado contable de cada compañía. Y entonces así es como fui trabajando con santa paciencia durante mucho tiempo para armar toda esta información. Pero esa fue la parte de campo. Había otra parte que era el marco conceptual, y eso yo no lo sabía hacer. Y una profesora nuestra del doctorado, que fue después de terminar el doctorado, María Marta Preciosa, nos fue enseñando cómo hacer para hacer hablar, y ir y venir, ir tejiendo la información para ver qué dice uno, qué dice otro, cómo es un lugar, cómo es en otro y cómo es acá. ¿Qué es lo que piensa cada uno? Y entonces ahí, de todo lo que fui analizando, seleccioné 62 papers académicos, 12 libros y 26 artículos de cursos. Y en base a eso, fui trabajando para armar ese marco. Y entonces armé una nube. Y de todo este trabajo de investigación, la copié todo, lo puse en una aplicación y acá salen las palabras más importantes que aparecen en este trabajo. ¿Ves? La solvencia, un lenguaje contable único que se llama Normas Internacionales de Información Financiera, la inflación, los estados financieros, el mercado de valores, el riesgo de incumplimiento, que vos te comprometas a hacer algo y no lo puedas cumplir. Esto es un poco de lo que habla, que a veces en una nube una imagen vale por 1000 palabras. Entonces vos ves, y de esto trata esta investigación. Y para hablar sobre esto está toda esta gente que es la que sabe del tema, ¿sí? Este señor Altman es el que te contaba, nuestro colega que trabajó en la Universidad Católica de Río, ¿sí? Que es norteamericano. Este señor Bieber, que arrancó hace muchos años, dijo, ojo con los riesgos de insolvencia de la empresa, eso se puede prever. Y entonces empecemos a investigar. Y hubo gente de distintos lugares del mundo que decía una cosa y decía otra, ¿sí? Santiago Lazati fue profesor nuestro acá en la facultad hasta hace muy poquito tiempo, ¿sí? Y fue nuestro maestro del ajuste por inflación. Este señor Delose también fue decano acá en la universidad. Y fueron gente que fueron aportando conocimientos sobre el tema, ¿sí? Y entonces acá fue ida y vuelta, ¿ves? Y esto es lo que nos enseñó María Marta en cuanto a cómo tejer conocimiento. Porque cuando vos trabajás sobre un tema tenés que ver qué dice uno, qué dice otro, pero qué pasa acá, porque eso no lo puedo importar y copiar, lo tengo que adaptar y tengo que ver si me sirve o no. Y entonces, por ejemplo, este señor, yo tomé lo más nuevo, porque hay un montón de información antigua, pero lo tomé lo más moderno. Y entonces, este señor de Madrid en 2014 decía, vamos a aplicar un test de estrés para la solvencia. Y en base a eso, vamos a tratar de encontrar, a ver si podemos predecir información de la solvencia de los estados financieros. Y está bárbaro. Pero yo le digo, sí, es eficiente porque aplica en una moneda estable, que es el euro. Y lo que él armaba estaba muy bien, pero no genera efectos de la inflación sobre la solvencia. O sea, para la Argentina, el análisis que él hizo no me servía, ¿sí? Entonces, estaba muy interesante, pero era para otra realidad. Y después me fui a Chile, acá cerquita. Y el análisis de la solvencia del colega chileno Medina decía, no hace falta mirar todo, no hace falta el patrimonio. Solamente con el estado de flujo de efectivo, que es aquel reporte que te habla de la tesorería, de la capacidad de generar dinero, y miro la operación, por eso es suficiente. Y si no genera plata, se funde, ¿sí? Y yo le digo, pero pará, no es tan así. Porque puede pasar en una situación de la vida del negocio que está arrancando. Y entonces va a estar apretado en la liquidez. Y no quiere decir que se vaya a fundir. Entonces, lo que yo digo es, el análisis de la solvencia a partir del grupo de fondos es el financiero, el percibido. Está bueno, es necesario, pero no es suficiente. ¿Por qué? Porque falta el resto de la foto, que es todo el patrimonio que tiene esa compañía para hacer frente a sus compromisos futuros. Y eso entonces completa un panorama y ahí sí puedes hacer un diagnóstico. Pero no solamente con los cobros y los pagos. Eso es parcial.
Lascano fue la que más me gustó, ¿sí? Y esta es nuestra colega de la Universidad Católica de Comillas, allá en Madrid, ¿sí? Pero Lascano tuvo la suerte que trabajó después de la crisis del 2008. Y ella dijo, voy a mirar los estados financieros españoles y voy a tratar de predecir a ver si son solventes o no. Y acá en España tenemos instrumentos financieros fuertísimos, y entonces lo comparo con algo que se llaman CDS. CDS son Credit Default Swaps, que si vemos la película, como se dio después, fue un desastre. Esos eran instrumentos financieros que tenían mezcla de algunos bonos buenos, pero algunos bonos basura, y terminaron yendo a una crisis financiera bestial que arrasó gran cantidad de empresas y paró la confianza de los mercados de valores. Pero bueno, comparaba información de estados contables con instrumentos financieros. Estaba bueno, pero estaba bueno en una economía estable y con un mercado de instrumentos financieros importante. Pero en el contexto argentino, con alta inflación, no tenía instrumentos financieros, no tenía un mercado financiero importante y tenía alta inflación. Entonces era muy interesante lo de la colega, pero no nos servía tampoco. ¿Sí? Y entonces me fui a Ruiz Palomo, Málaga, también en España. ¿Sí? Y ahí el análisis de la solvencia lo hacía a partir de información financiera y hacía un análisis más general. Y entonces analizaba los negocios y buscaba desequilibrios. Pero los desequilibrios que buscaba, los buscaba en estabilidad. Y no encontraba los efectos de la inflación. Entonces lo que yo digo, del trabajo que hizo, que está muy bueno, es que este análisis no contempla el estudio de la solvencia en una economía de alta inflación que genera desequilibrios adicionales a los que él encontró. Él encontró cosas interesantes, pero le faltaba esa parte, pero a él le servía, porque en Málaga tenía euro y los euros eran estables. Entonces su trabajo fue eficiente para el mercado donde trabajaba, pero no nos servía. Entonces por eso fui trabajando sobre eso. Y entonces tuve que caer en la inflación. Y en la inflación estaba yo en Chicago, que decía, el ajuste por inflación es una ilusión de ganancia. ¿Sí? Es que los contadores hacen ajuste e inflan las cosas. Pero yo no conozco a nadie que haya quebrado porque no ajustó su patrimonio. Y no estaba bueno lo que decía, ¿no? Entonces yo le digo, es eficiente los patrones de medida, pero tienen que ser homogéneos. Y entonces, él lo que hacía era confundir algo que en los modelos contables del mundo, una cosa es el patrón de medida, la moneda, y otra cosa es los criterios de medición, ¿sí? Pero él confundió el criterio de medición con un patrón de medida. ¿Qué fue lo que pasó en Argentina con las acciones que cotizaban argentinas en Nueva York? Año 2018, la inflación se dispara arriba del 100%, y le dicen, padre, si ustedes quieren seguir cotizando acá, ajusten esa información porque era información histórica pasada a dólares. Era cualquier verdura ese resultado. ¿Sí? Entonces, amenazaron con suspenderla y vino el presidente de la CNB y dice, muchachos, hay que ajustar, no hay vuelta. ¿Sí? Argentina ya se había incorporado al lenguaje mundial de los negocios y no podía quedar aislada de vuelta. Y entonces, por eso se volvió a ajustar. Pero confundir el criterio de medición con unidad de medida es justamente el decir que el ajuste por inflación no sirve. Y es un poco la cultura americana. Las US GAAP hacen eso. No contemplan el ajuste por inflación y entonces, ¿qué hacían? Agarraban información histórica y la convertían a dólares. O llevaban su contabilidad en dólares y después la pasaban en pesos. ¿Sí? Pero son distintas herramientas. Y eso es lo que me encontré con el amigo indio, que tenía influencia de los ingleses. Fíjate que hay un criterio de capital a mantener, que como en los estados financieros se mide la ganancia, que es capital financiero, que es el anglosajón, que muestra el patrimonio al inicio y al cierre. Si al cierre tengo más patrimonio, gané. Y si tengo menos, perdí. Pero si no en Inglaterra con libras, o en Estados Unidos con dólares. Pero en la Argentina comparo peras con manzanas. Porque el patrimonio de hace un año con el patrimonio de hoy no tiene nada que ver. Y entonces los tengo que llevar a moneda homogénea y recién ahí lo voy a poder comparar. Y el amigo hindú decía, el ajuste por inflación es inconsistente, no muestra resultados reales. Sí es la contabilidad histórica. Ninguna empresa quebró por no ajustar por inflación su patrimonio. Y entonces yo le digo, pero no considera el contexto económico de alta inflación. Él está en una economía equilibrada y para la inflación no es problema. ¿Sí? Pero la unidad de medida o la cambiás o la reparás. Y entonces justamente un poco los criterios que él tiene es un criterio más de reglas y hoy la contabilidad es por principios. O sea, el desafío es lograr en un estado financiero mostrar la realidad sobre lo formal. Y entonces vos tenés una artillería de herramientas, pero si necesitas ajustar un tornillo no vas a agarrar
un martillo y pegarle, vas a usar un destornillador, ¿sí? Y si necesitarás un agujero, usas un taladro. Y entonces es la habilidad de usar cada herramienta para cada situación. Y esos principios. Y eso entonces es la habilidad de poder elegir. Fíjate lo que pasó en la última reunión y en el alegato final, cuando se declara la sentencia del caso Enron por contabilidad creativa, con un balance falso, ¿sí? Y acá en la Argentina tienen pena de prisión de 6 meses a 5 años. Y en los Estados Unidos le dicen, yo cumplí la regla. Las librerías son reglas, son casi 2 metros de reglas, ¿sí? Que no te alcanza la vida para aprender. Mientras que las nuestras hoy, y la contabilidad internacional, es principios. Tenés que buscar el camino para mostrar la realidad. Y está en tu responsabilidad. Y esa es la gran diferencia filosófica entre una regla y un principio. Y así entonces, en ese ida y vuelta de cada autor, compuse ese marco conceptual que me disparó a armar todos esos cálculos que te mostré hace un ratito, ¿sí? Hay más. Hay gente de California que hablaba de sus normas, que eran las que conocían, ¿sí? Había gente de Turquía que había tenido alta inflación, ¿sí? Y la gente de Turquía era interesante, porque ellos nombraban el caso argentino. Y entonces decían, es mejor cambiar la unidad de medida cuando tenés alta inflación. Y entonces directamente convertila. No pierdas tiempo en esos ajustes. Y decía, mira lo que hizo Argentina. En los 90 hizo una convertibilidad, hizo un peso igual a $1 y se olvidó de ajustar la inflación. Pero la inflación estaba abajo, era una olla a presión que seguía subiendo, y cuando la olla estalló, muchas compañías se encontraban que tenían patrimonio negativo, que los resultados eran cualquier cosa. Y una cosa es la conversión, es una herramienta, y otra cosa es el ajuste por inflación, es otra herramienta. Y entonces lo que yo le digo al amigo turco es, no coincido, porque una cosa es consolidar, vos juntás negocios de muchos países, convertís toda la moneda del lugar y consolidaste todos tus negocios. Eso es conversión. Pero ajuste por inflación es reparar una moneda que está dañada porque cada mes fue perdiendo poder adquisitivo. Entonces, uno es llevar a un patrón de medida estable y otro es convertir distintas monedas para llegar a una. Son 2 herramientas diferentes, ¿sí? Y entonces, en ese ida y vuelta, armé el marco conceptual. Y conclusión, esta es la fórmula, ¿ves? El capital atrapado sobre los activos, todo el dinero que fuiste generando y si esos activos printieron dinero, y cuál apalancado y cuál solvente estás, y la rotación que tiene la compañía. Y eso te va a permitir predecir qué puede pasar en los próximos meses con una empresa. Te la hago corta, un resumen. Todo eso es esto, ¿ves? Vas a encontrar que si el indicador supera 3, estás en una zona en la cual la compañía parece ser solvente y no tiene nubes en el horizonte. Vas a poder cumplir los compromisos. Entre 1,8 y 3, está en una zona de incertidumbre y analizar un poquito más, porque tiene muchos indicadores de insolvencia, entonces guarda con eso. Y si tiene menos de 1,8 para abajo, la compañía es muy probable que termine en quiebra, entonces tenés mucho cuidado cuando vas a hacer negocios en esa compañía, y si trabajas ahí, empezar a buscar trabajo, ¿sí? Este señor es Altman, ¿sí? Y empezó hace muchos años con eso, y bueno, mi grano de arena era agregar los efectos de la inflación al trabajo que él empezó antes que yo naciera, a principios de los 60. ¿Sí? Y este es un poco para que vean en un gráfico las zonas de incertidumbre, las compañías sanas y las compañías que lo más probable es que quiebren en muy corto plazo. ¿Sí? Este es el análisis que se hace con técnicamente cómo se va aplicando los estados financieros, tomamos datos de la contabilidad, un balance. Y esto, cuando fui armando todo el marco conceptual y fui viendo que había en el mundo, hay mucha literatura en el mundo que se refiere a la parte contable y muchos dicen, no, hay muy poco porque es una técnica, es una ciencia, es un arte, quién sabe qué es, pero nadie escribe de eso. Y mentira, mira todo lo que hay. Accounting Review, con más de 100 años, Journal Accounting Research, Accounting Horizon, Audit, montones de revistas en inglés, en francés, en español, ¿sí? De todo el mundo, y bueno, este es el súper resumen de todo lo que utilicé para armar ese marco y después salir a la cancha y aplicarlo. ¿Sí? Así que bueno, eso fue todo un poco explicar qué fue el trabajo de investigación y que después dispara un montón de ramas de otros trabajos. Tuve que cortar las ramas para lograr consistencia, porque me había ido como a 600 hojas. Después bajé, después llegué a un valor más cercano y después lo que fui dejando es ramas para investigar en el futuro de otras cosas.
Sí. Así que bueno, eso es un poco lo que te dice. Así que bueno, muchas gracias. No sé si alguien quiere hacer un comentario o una pregunta. Pero bueno, un poco la idea era eso, ¿no? Contar cuál era el trabajo de investigación y por qué se había hecho. ¿Sí? Sí, sí, adelante. No, exacto. La pregunta, yo no conozco mucho cómo se construye el reactor, cómo se determinan esos ponderadores y qué método se trabaja para incorporar un nuevo componente en sí. Ese índice yo lo dejé sin tocar, que es un Z-score, que es un análisis, pero le agrego un análisis adicional, que es incorporar los efectos de la inflación. En esos hay 3 variantes, hay un Z1, un Z2 y un Z3, y cada uno dependía de la evolución de los tiempos. En el año 68 era el Z original, para todas las compañías. Después vino un Z1 que empezó para compañías comerciales y de servicios. Y después un Z2 era solo para compañías industriales y de producción. ¿Sí? Pero en el ponderador te dice, una cosa es la liquidez, otra la solvencia, otra el apalancamiento, otra es la rotación de la compañía, y en función de eso, la ponderación de cada uno, el efecto de no poder cumplir los compromisos, está estudiada en función de todo un análisis que se hizo de desarrollar fórmulas y tratar de encontrar en toda la historia de miles de casos cuáles fueron los factores que llevaron a las empresas a la quiebra. Y entonces le agregaron el ponderador a cada uno. Pero fíjate que uno sube un poquito del 1 y otro baja un poquito del 0, pero no cambian demasiado en el total, ¿sí? Sino que te hacen una foto de una radiografía del negocio, ¿sí? Cambia un poquito entre una industrial y una de servicios. Pero esos índices ya son manera corriente. Son estándares, claro. Son estándares en el mercado. El aporte del Jorge es sumar el efecto de la inflación sobre el. Pero ¿te puedes explicar exactamente qué hiciste para optarte por la inflación? Claro, lo que fui haciendo es así, ¿ves? Fui agregando a este trabajo de análisis, cuando vos estabas trabajando sobre inflación de cada uno, le fui agregando la información de las posiciones monetarias. ¿Ves? En estas posiciones monetarias, el análisis compañía por compañía fue identificar cuán expuesto estabas con posiciones monetarias activas, que son dinero en pesos que no se mueve. Y cuando va pasando el tiempo, va perdiendo poder adquisitivo. Si tenés mucho más dinero aquí en activas que en pasivas, lo más probable es que vayas a generar una pérdida por la inflación. O sea, yo lo simplifiqué. Pero cuando vos analizás un estado de flujo de efectivo abajo, ves una posición que dice RECPAM de estado de flujo de efectivo. ¿Qué quiere decir eso? Es todo el dinero que vos tendrías si tuvieras cubierto de la inflación y entonces tuvieras el dinero en moneda constante. O sea, te muestra todo lo que perdiste por tener posiciones activas expuestas en negocio. Lo que pasa es que los negocios no tienen más remedio de tener crédito, si no, no venden, ¿sí? Y algunos tienen el crédito y te ponen un componente financiero, pero hasta ahí, porque si no, tampoco. Si vos hubieras usado un índice original, sin el ajuste, sobreestimaría la salud. Claro, no, aparecería como un agujero negro, un vacío de los efectos de la inflación en las compañías. O sea, tomaría las posiciones normales y entonces llevaría a una probabilidad de insolvencia. Pero esa probabilidad de insolvencia cambia si yo le agrego los efectos de la exposición a la inflación. Pero siempre, perdón, es unidireccional, siempre empeora con la inflación. No, a veces que mejora mucho. Dame un caso concreto. Un caso concreto, por ejemplo, es la Carrefour. La posición de Carrefour era 3.000 millones de pesos de deudas con proveedores. ¿Sí? Y en los créditos no tenía nada, porque si vos no compras de contado, no te dejan salir con el carrito. Entonces, una posición monetaria pasiva durante 3 meses, con 10% de inflación cada mes, genera un 30% de ganancia para Carrefour, que cuando vos ves el estado de resultados, vos ves ventas menos costos de Carrefour, tiene 2% de ganancia apenas, y en el otro año perdía plata. Decías, ¿y entonces de qué viven estos tipos? Mirabas abajo los resultados financieros y resultados por la inflación eran casi 5.000 millones de pesos de ganancia. ¿Por qué? Porque se financia gratis, se financia con la deuda, con los proveedores.
Y eso, en un análisis de Z corno te sale. ¿Sí? Otra pregunta, ¿en qué estado de presentación? Eso está ya todo terminado, esto ya están todas las compañías analizadas, este trabajo y estos test están todos armados y se compiló. Pero ¿qué pasó? Quedó demasiado grande y entonces lo tuve que reducir. Cuando lo reduje, fui sacando partes y entonces, para presentación académica prolija, me pidieron que, ¿viste? Cuando vos sacas partes y después querés volver a poner, que decís, ¿y dónde estaba esto cuando yo lo escribí original? Y entonces tuve que reescribir algunos capítulos para hacerlos armónicos y que tuviera cada cosa en su lugar. Y cruzar todas las referencias y dejar prolijo en cuanto a lo que es la gramática y lo que es la forma de escritura académica, todo el trabajo. Así que estoy en esa parte final de revisión gramatical y de cruce de citas. ¿Sí? Y después lo que saca, uno que más. Y mira, ya esta que es la quinta versión, porque la hice 5 veces, en la quinta está terminada y ahora falta que me dé el ok mi directora, y una vez que pasó ese análisis, que me dé el ok desde el doctorado para el. Pero bueno, eso es el paso final de lo que sería la sintonía fina, ¿viste? De que sea presentado. ¿Sí? ¿Cuántas empresas cotizan en bolsa en Argentina? Casi 100 compañías. ¿Sí? ¿Para qué años recogió usted la información de esta empresa? ¿Para qué año? Tomé año 2018 y 2019. Uno sin inflación y otro con inflación. ¿Sí? Y esa fue la información donde ves la misma compañía el antes y el después. Así que bueno, sí, llevó mucho trabajo por eso y empezó ya hace varios años. Entonces por eso fue todo un proceso. Y en el medio disparó un montón de otras investigaciones que íbamos haciendo como profesores para poder avanzar en lo que eran un poco los objetivos que tenía la comunidad, otros trabajos. Por ejemplo, con Hernán Risotto, que está por ahí, hicimos algunos trabajos. Algunos se presentaron el año pasado al Consejo Profesional, en el Simposio de Contabilidad, otros en el ENDUC, en el Congreso de Educadores, ¿sí? Y se hicieron muchos trabajos, ¿sí? Se hicieron muchos trabajos interesantes también de investigación, por todos lados, sí, sí. Y él hizo de contabilidad, hicimos también de impuestos, hicimos de distintas ramas, ¿sí? E incluso ahora lo que hicimos con la profesora, con María Marta Preciosa, que ella es como maestra de investigadores, hicimos un taller para todos los profesores de nuestra carrera para aprender a investigar, porque la gente es especialista en contabilidad, especialista en impuestos, especialista en auditoría, pero nunca nadie le enseñó cómo investigar. Y entonces, bueno, eso hizo que después llegaran 7 proyectos de investigación que después con sus alumnos, a lo largo de este semestre, el semestre del año que viene, vamos a tener un producto terminado que es una investigación para publicar desde la usina de emisión de investigación desde la carrera, que es un poco lo que pide PONEAM, ¿no? Pide formación y pide complementarla con la investigación en la carrera. Y bueno, y eso faltaba porque no había una cultura de investigación en la carrera. Yo no tengo el problema, tengo varios estudios publicados sobre empresarial, mirando la rentabilidad de largo plazo. Entonces, claro, pues algo para los 20, los 30, los 40, los 50, los 60. El grupo Barrio son 15 toda la historia. 20, pero claro, uno ve que los cálculos después de 26, que empieza la inflación, claro, ya hay que hacer ajustes, los patrimonios no se ajustan. Entonces la tasa de rentabilidad empieza a no significar nada. Y más en balances históricos. Sí, de manera justa tiene sus problemas. Claro, sin demasiada información puedes hacer un ajuste estimado. Se requiere más información. Pero sí es interesante porque uno va viendo la evolución de la historia de negocios y a veces en esa historia uno comprende por qué algunos tuvieron muchos éxitos, se transformaron en una supercompañía multinacional y otros murieron en el intento y desaparecieron. Y en la historia empresaria, como la historia empresaria la hace gente de ciencias sociales que no tiene contabilidad, falta incorporar mucho más información contable. Claro. Era mejor. Más adelante, en algún momento,
me gustaría, porque más me interesa el caso de Arte, porque cuando era chiquito eran unos caramelos de mala calidad que nadie quería porque eran durísimos, ¿no? Y cómo esa empresa cordobesa chiquitita del caramelo más barato se transformó en un monstruo multinacional que vende productos en todo el mundo y se fue comprando los grandes, ¿sí? Y es un caso rarísimo que se puede entender a través de cómo fue creciendo una compañía. Pero bueno, cuando uno va a los números empieza a entender por qué. O el caso Zara de España, que era una tiendita en el interior de España que ningún banco quería prestarle plata. Y fue así que le quedó tanto odio con los bancos que el dueño de la casa Zara se financiaba con gente amiga primero y después con inversores que compraban acciones. Y hoy es la compañía más grande de España en cuanto a productos y se extendió en todo el planeta. ¿Y qué hace la casa Zara? Tiene flujos operativos gigantescos, los reinvierte y cada vez crece más. Y cumple con lo que creyeron en él, que es pagar dividendos muy jugosos en euros a toda la gente que compra acciones. Le garantiza que la acción suba y le garantiza el dividendo bueno. Y entonces no necesita el banco. Y ahí se ven todos los bancos que no le querían prestar plata. Así que pero los estados financieros cada vez también hay más información. Por ejemplo, hoy el flujo de efectivo, que me sirve para lo que dice Jorge y todo este análisis, antes ni se presentaba. Claro. Primero no se presentaba, después se presentaba el estado de variaciones de capital corriente. Que era muy confuso y no entendía nada. Recién ahora tenés información como para armar esto. Que cuando yo te contaba de la historia del mundo, que se han seleccionado a lo mejor, fueron buscando cuál era el mejor. ¿Sí? Y yo, por ejemplo, muchos años hacía estados contables en alemán porque trabajé 10 años encima. Y era un estado financiero buenísimo, pero muy rebuscado, muy técnico. Pero el más claro, el más transparente, es el cash flow de los Estados Unidos. ¿Sí? Y cumple justamente responder la pregunta show me the money, rápido. ¿De dónde vino? ¿En qué fue? ¿En qué la ganaste? ¿Y en qué te la gastaste? Y eso es hoy el estado de flujo efectivo, el cash flow. Pero bueno, así como tomaron de la cultura japonesa, de la alemana, de la americana, ese lenguaje internacional de los negocios sirve para que sea mucho más fácil entenderse entre países. Y es el que obligatoriamente utilizan los mercados de valores en casi el 95% del mundo. Solo muy poquitos, algunos outsiders, no lo usan. En Argentina, las empresas como muestran la información a final de año, muestran dos columnas, la del año presente y la del año pasado, ¿cierto? Sí, Y hacen el ajuste para que uno como usuario pueda comparar. Siempre vas a decir arriba información a moneda constante de, por ejemplo, ahora, 31 de agosto del 2022. La del año pasado se lleva punta a punta a información de hoy. Entonces siempre comparas información ahora. Entonces la empresa le hace a uno el favor de hacer el ajuste. Claro. Haces el ajuste del año anterior y lo haces comparable a moneda de hoy. Entonces la de hoy y la de hace un año son comparables y hay que hacer ese análisis de tendencia. Si no, comparías peras con manzanas. Claro, pero si ves el balance del año pasado va a ser distinto a lo que hoy por hoy. Claro, porque era el poder adquisitivo de un año atrás. Necesita algo de Sería bueno te presentar, porque te conocen quizás muchos de que estás aquí. Bueno, sí, yo hago investigación en reporte de información financiera y gestión de riesgo en Alemania. Y con las normas internacionales de información financiera. Estás de visita acá. Ya sabes. Estás de visita acá. Bueno. Pero nunca había estudiado un país con esas características inflacionarias que es una cosa mucho más interesante. Se necesita mucho más trabajo. Lo que necesites a disposición. Y siempre buscamos ver si logramos un conjunto o a futuro, ¿no? Sí. Con la inflación, con toda la pandemia y todo esto, está volviendo un tema de En Alemania, ¿qué nos dice la gente de Alemania? No le aumentes, este año no le aumentamos la inflación a los clientes. Cuando eso te lo dicen a la Argentina, decís, pero me muero. Entonces, hay que entender las circunstancias de cada uno de los países. Lo que necesites a disposición. Y esta mañana en la radio decían que el problema más crítico en Inglaterra esta mañana era la inflación, que era el récord total en los últimos 50 años. Estados Unidos está desesperado. Y que había superado el 13% y están desesperados. Imagínate, nosotros tenemos la gerencia Así que bueno, muy bien. Gracias. Vamos
saludo. Ok, muchas gracias. Y a Marta. Sí, gracias. Gracias a los que están todos por ahí. Sí, A los virtuales. sí, sí. Hay un montón de... Para lo que necesites, estoy al lado de la mesa. Toda la vida había implementación. Si querés, cuéntanos a nosotros cómo es el circuito de la Buenísimo.